No, creo que aquí nadie. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase hoy, eh, viernes 22 de enero del 2021. Estamos con los alumnos de segundo grado, sección C de la escuela anexa a la Vicenet, en el cual vamos a empezar y a la vez vamos a terminar nuestras 2 semanas de repaso eh, y a comenzar con el tema de álgebra. Vamos a darle un poquito de introducción al álgebra. Vamos a leer y vamos a identificar unas cosas que a lo mejor no conocíamos o que nos pueden ayudar para saber e introducirnos mejor al tema. Y nos dice que el álgebra es una de las ramas de las matemáticas que utiliza letras, números y signos para generalizar operaciones aritméticas y, pese a lo que podrías creer, no es matemático a quien se le atribuye su origen, es un sacerdote egipcio de nombre Ahmed. Eh, en ocasiones y más nosotros que ya vivimos en un tiempo más adelantado, pues la mayoría de las materias que nosotros tenemos sí son materias que son a lo mejor viejas y muchos dicen ¿para qué la voy a llevar? He escuchado algunos programas que dicen que ya en estos tiempos ya deberíamos de quitar algunas materias para ponerlos a ustedes como alumnos y todavía como jóvenes en un mundo pues ya globalizado donde a lo mejor pues materias que ustedes ahorita también dicen ¿para qué la llevo? ¿Qué importancia tendrían? Pues bueno, muchas de sus materias llevan relación y esa relación es que tú entiendas el porqué de muchas cosas. Historia, pues que conozcas la historia del país y del mundo. Matemáticas, pues no es solo conocer números, letras y operaciones, es agilizar tu mente. En este caso español, es para que tú puedas tener una relación escrita y oral con alguien más de forma y más formal que solo expresarnos como normalmente lo hacemos. Si nosotros recordamos al inicio de los tiempos, pues el hombre no tenía un lenguaje, tenía señas, sonidos y poco a poco se fue haciendo. Entonces, si ahorita ya tenemos reglas, ya tenemos un poquito más formal, pues hay que saber el por qué. Entonces te invito un poquito a conocer lo que es el álgebra y de dónde salió. Entonces aquí empieza una de las preguntas y se las hago a todos. ¿Por qué crees que un sacerdote podría ocupar el álgebra? ¿Por qué creen que no era un matemático o un experto en matemáticas, sino fue un sacerdote el que lo inventó y para qué crees que lo hubiera ocupado? Quien quiera participar, prende su micrófono y adelante. ¿Por qué creen? ¿Nadie? No se me ocurre nada. Pues normalmente, y si ustedes recuerdan a lo mejor en alguna de sus clases de historia o han leído un poquito, antes no había tantas personas especializadas y una sola persona se dedicaba a muchos temas. Por ejemplo, había unos que eran filósofos, que eran astrónomos, que eran físicos. Bueno, en aquel tiempo no se conocía tal como física, pero que eran inventores y todo eso. Por ejemplo, Leonardo da Vinci era miles de cosas antes de que fuera solo pintor. Era inventor, era escultor, era matemático, o sea, tenía muchos estudios que a lo mejor para la época no estaban formalizados por un libro o que fue alguna escuela. Él solo se dio a conocer y muchos de ellos también los dio a conocer en sus obras. Entonces, en aquel tiempo podremos suponer que este sacerdote
era el que construía las pirámides. Entonces él necesitaba algo para poder dar referencia a estos datos. Y no sé si te fijas, pero aquí en el papiro que tenemos aquí viene como la construcción de una pirámide, ¿sí? Entonces ellos a lo mejor para identificar la base, la altura, utilizaron alguna letra y ahí fue donde se empezó a ir utilizando. Entonces tú el álgebra la puedes utilizar a diario y no sabes ni para qué, ¿sí? A lo mejor la utilizamos hasta para abreviar algo, pues el álgebra tiene mucho de eso. Por ejemplo, los que son novios y que me ha tocado que a veces va uno y en las puertas o a veces en las bancas ponen, por ejemplo, la letra E y A. Y ellos ya saben que esto es que dice, voy a decir Esther, pero Esther se escribe con H, así que no es ella, Esther y Alejandro. Es un ejemplo, no quiere decir que sea verdad. Entonces ellos están abreviando un poquito el lenguaje para expresar algo. Entonces, tanto el álgebra como aquí español nos van a servir un poquito. ¿Sí vamos bien? Sí. Bueno, Sí, profe. dice, actualmente el álgebra está presente en muchos más elementos y cuestiones de la vida cotidiana de las que crees. Por ejemplo, el buscador de internet más famoso del mundo, Google, utiliza una expresión algebraica o ecuaciones para poder resolver las infinitas variables y términos que los usuarios escriben y así tú o cualquier usuario obtenga los resultados de búsqueda. Esto es un poquito más complicado porque el nivel apenas vamos empezando, pero ya a niveles más grandes, al momento de que tú escribes la palabra, pues la programación que nos permite va a ir buscando, no sé si se han fijado, pero si tú en Google escribes la letra A, automáticamente abajito te van a ir saliendo algo para que tú lo autocompletes, ¿sí? O sea, autocomplete eso. Entonces todo eso es programación y si tú le vas buscando y no sé, le pones la R, pues a lo mejor te va a poner más cosas, aroma, arroyo, o sea, todo eso es programación y mucha de la programación es lógica matemática, ¿sí? Que ahorita no nos vamos a meter a eso, sino simplemente es para ir identificando, ¿sí? ¿Has pensado qué significa la letra X en alguna expresión algebraica? Bueno, dice que esta palabra o letra viene del árabe Chey, que se utilizaba para representar una cantidad numérica no conocida. Entonces, ellos a esta cantidad desconocida, que en nuestro caso es una variable, le decían Chey. Ya con el tiempo los griegos la tradujeron como Shei y más adelante se acortó únicamente con la X, ¿sí? Normalmente a nosotros en la escuela y antes muchos maestros nos decían que las letras se utilizaban aquellas que no se fueran a confundir en tu vocabulario, ¿sí? Y normalmente las letras X, y Z y a veces W son son letras que tienen muy pocas palabras en el diccionario. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a generar una confusión que sí puede generar a lo mejor la letra A, la letra B, pero que se pueden utilizar, sí, tú puedes utilizar cualquier mezcla de letras, pero normalmente vas a ver que en los libros de matemáticas es la X, la Y y la Z. ¿Por qué? Porque en un lenguaje más universal son letras que no infieren en mucho en el lenguaje, ¿sí? Entonces son letras que se conocen en todo el mundo, a lo mejor en China, ahí que tienen otro tipo de letra y de otro lenguaje, pues a lo mejor ahí sí vamos a batallar, pero las letras comunes, que son de la X, la Y y la Z, se van a utilizar mucho en álgebra. Tú puedes leer libros en inglés, en otros idiomas, y estas letras siempre van a aparecer. ¿Por qué? Porque son menos comunes y por lo mismo histórico que te comento aquí,
es por lo que se utilizan más. ¿Sí? Dice, ¿con qué incógnita representarías la X? O sea, para ti, ¿qué puede significar la letra X? Podría ser cualquier número. Un número. ¿Qué más? La letra Vamos un poquito más al lenguaje algebraico, matemático. ¿Qué crees que signifique? Por ejemplo, X igual a 10. ¿Qué crees que signifique esto? Yo sé que es una igualdad, pero ¿qué representa? Para ti, ¿Una cantidad? una cantidad. Muy bien. Por ejemplo, yo aquí le estoy dando un valor a X y digo que el valor X es igual a 10, pero la letra todavía no tiene algo que yo comprenda, o sea, solo estoy diciendo la letra X vale 10. Pero ¿para qué vale 10? Ah, bueno, pues yo voy a suponer que X, aparte de su valor, que pueden ser pesos, dinero, metros, lo que tú quieras, X representa un refresco. Entonces, si X es igual, y voy a borrar este signo, a 10, pues yo puedo decir, bueno, refresco igual a 10, pero ¿a qué será igual a 10? ¿A dinero? ¿A número de refrescos? Entonces ahí es donde nosotros le vamos a dar la interpretación. ¿Por qué? Porque aquí si yo no le pongo el signo de pesos, pues yo puedo decir que X es igual a 10 refrescos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que X eso representa. ¿Sí? Entonces el álgebra tiene esa función. Simplificar un poquito el lenguaje escrito y oral que nosotros usamos para identificar un valor desconocido que nosotros le podemos llamar variable, incógnita. ¿Por qué es incógnita? Porque es un valor que no conozco, pero que voy a buscar. ¿Sí? ¿Sí estamos? sí, profe. Muy bien. Sí. Si no hay hasta aquí, vamos a empezar ahora a ver un poquito del lenguaje algebraico. ¿Sí? Dice que en el lenguaje algebraico vamos a ver que existen varias palabras claves, que nos ayudan a identificar el tipo de relación matemática que hay entre los datos. Y alguna de ellas son las operaciones. ¿Cuáles van a ser? Pues la palabra o la operación suma tiene varias palabras que puede ser más, agregar, sumado, la suma de, más que, aumentado o añadiendo. Un ejemplo que podemos nosotros decir, un número aumentado en 8 unidades. ¿Qué va a ser la letra X? Pues va a ser la representación de dicho número. La resta pues va a tener otras palabras que vamos a conocer como sustrayendo, menos que, disminuye la diferencia, el exceso, para completar o para quitar. Normalmente nosotros debemos de identificar cuando en el problema nos diga la diferencia de dos números es esto, yo debo de relacionarlo con resta, ¿sí? Si el número va aumentando, lo voy a relacionar con suma. ¿Qué pasa con la multiplicación? Pues a veces nos dice multiplicado un número tantas veces, el doble, el triple, el cuádruple. Por aquí me faltaría ponerle el producto. Muchos de los libros de matemáticas dicen el producto, ¿sí? ¿Qué viene siendo el producto? La multiplicación de dos números, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, viene dice, un ejemplo, 4 veces un número. Pues 4x. X representa el número y 4 el número que se está multiplicando, las veces que se está multiplicando ese número, ¿sí? La división normalmente vamos a encontrarlo como la razón. La razón de dos números es tanto.
Quiere decir que es lo que obtuve de esa división es la razón, ¿sí? La tercera parte, la cuarta parte, la mitad, entre, todo eso nos va a dar o vamos a estar hablando de división. De aquí vamos a ver si nosotros podemos realizar un lenguaje simbólico de acuerdo a lo que estemos aquí. Dice estas frases: humillados, pues solo alcanzaron la tercera parte del puntaje del equipo contrario, donde X es el puntaje del equipo contrario. ¿Alguien me puede decir cómo representaríamos esto en un lenguaje simbólico o algebraico? Escuchen nuevamente la frase. Humillados, pues solo alcanzaron la tercera parte del puntaje del equipo contrario. X sobre 3. Muy bien, uno de ellos va a ser X sobre 3. A veces en álgebra vamos a utilizar esto o lo podemos utilizar como si fuera directamente una fracción, un tercio de X. ¿Sí? Si yo hago la operación con un tercio de X o X entre 3, me va a dar lo mismo. ¿Sí? Solo que se los tengo que explicar para que ustedes vean las diferentes formas en que se pueden utilizar esos valores. Ganaron con el doble de carreras del otro equipo. C va a representar las carreras del otro equipo. ¿Cómo lo representarían? C sobre 2. C sobre 2. Ojo, ganaron con el doble de carreras del otro equipo. 2C. C. 2C. Si yo pongo C sobre 2, ¿qué representaría esto? La mitad. ¿Sí? Acuérdense que toda fracción o toda división va a ser algo más pequeño. Pero cuando me hablen de aumento, del doble, tercero, triple, etcétera, siempre va a ser una multiplicación. Hay que tener cuidados. Y esta la puedo representar con un número y una letra. Automáticamente yo debo de saber que esos dos se están multiplicando. ¿Sí? En el álgebra, siempre que ustedes que vean un número y después una letra, es una multiplicación. Ahora dice, solo le faltó un gol para empatar, donde G son los goles del equipo contrario del que se le habla. G menos 1. G menos 1, muy bien. En este caso sería G menos 1, ¿sí? En este caso, yo ya sé que G menos 1 va a ser, si anotaron el otro equipo 5 goles, pues quiere decir que el equipo de nosotros pues anotó 4, porque 5 menos 1, 4. Ahora dice, un solo punto les dio el triunfo, donde P son los puntos del equipo perdedor. Un solo punto les dio el triunfo, donde P P más 1. P más 1. es los puntos del equipo perdedor. Muy bien. Entonces, si el equipo perdedor hizo 10 puntos, pues el equipo ganador es P más 1. Le queda por recorrer la mitad de la carrera. K es la distancia completa de la carrera. ¿Qué me faltaría agregarle? Sobre 2. Sobre 2, o en este caso puede ser un medio, o K sobre 2. Le dieron el triunfo solo porque lanzó el doble de golpes que el otro. R representa el total de golpes del peleador que perdió. 2R. 2R.
Muy bien. Y por último, corrió 150 yardas menos que la temporada pasada, donde X es la cantidad de yardas de la temporada pasada. X menos X 150. menos 150. A ver, por ahí oí un más. Por ahí, si leemos, dice menos que la temporada pasada. Entonces sería X. Ahí ya se me fue mucho borrón. X menos 150. Si la temporada pasada él hizo 1000 yardas, pues esta temporada hizo 1000 menos 150. ¿Sí queda un poquito claro qué fue lo que pasó? Sí. A ver, vamos a hacer este otro. Y es muy importante ir conociéndolo y haciendo estos ejercicios para ir afianzando un poquito y ya entrar de lleno a los problemas. Dice, X siempre va a representar mi edad. La edad que tendré dentro de 8 años es... X más 8. Muy bien. La edad que tuve hace 2 años es... X menos 2. X menos 2. El triple de mi edad es... X por 3. Ojo, aquí es bien importante. No hay ningún problema en este tipo de problema. X por 3. Pero cuando nosotros estemos en álgebra, acostúmbrense siempre a utilizar 3x o 3 por x. Déjenles explico por qué. Muchas veces ustedes están manejando en álgebra y me hacen eso. X3. ¿Sí? Entonces, muchas veces en álgebra vamos a utilizar potencias y a veces es x a la 2 por x a la 3 y así. Entonces, si tú pones x3, se puede confundir en que está en la potencia 3 y puedes hacer otra operación que no era. Entonces, siempre se recomienda que cuando va a hacer una multiplicación, lo primero sea el número y después la letra. Si tú vas a hacer esto, pues acomódalo en paréntesis. 3 por x o x por 3. Pero ya entre paréntesis ya hay menos pérdida o menos error. ¿Sí está claro? Sí. Dice, los años que me faltan para llegar a 80. 80 menos X. 80 menos x, muy bien. ¿Por qué no es x menos 80? Porque X es los años que tenemos. Ajá. Y aparte, si yo pongo x menos 80, me daría un valor negativo. ¿Sí? Ahorita ustedes, la mayoría tiene 13 años. Algunos ya tienen 14, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo sustituyo aquí 80 menos 13, ¿cuánto me va a dar? 67 años, o sea, faltan 67 años para que ustedes puedan cumplir 80. Pero si yo pongo x menos 80, ¿a poco les van a faltar menos 67 años? Entonces, a eso es lo que se trata un poquito el álgebra, saber acomodar, los valores. Ahora dice, si mi primo mayor tiene X años y yo tengo Y años, ya voy a utilizar ahora dos letras, uno para identificar a tu primo y otro para identificarte a ti, que sigue siendo X. La diferencia de edades, ¿cómo la podríamos representar? X menos Y. X menos Y, si yo quiero saber la diferencia. Pero por ejemplo, si yo sé que mi primo mayor tiene X años y yo tengo Y años, pues la operación sería X menos Y. Pero si tu primo fuera el menor, ¿esta operación debería de cambiar? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces hay que saber un poquito en las relaciones. En ocasiones los problemas nos lo vamos a acomodar como X menos Y y vamos a obtener valores negativos, sí.
¿Por qué? Porque es como lo acomodamos, no hay ningún problema. Y todas las incógnitas pueden tener tanto valores positivos como negativos. Ahora dice, el total de años de mi primo y los míos. ¿Cómo lo representaré? X más Y. X más Y. Pero aquí también no hay problema si yo le pongo Y más X, porque es una suma. ¿Sí? En las sumas no tengo tanto problema. En las restas sí. Ahora dice el doble de los años de mi primo y los míos. 2X más 2Y. Más 2Y. Ahí me faltó el 2Y. Muy bien, pero esto también lo puedo yo simplificar un poquito y poner el doble como un número que está afuera que multiplica a la edad de mi primo más la mía. ¿Qué va a pasar aquí? Que si yo multiplico 2 por X, 2X más 2 por Y, 2Y. Estas dos son la misma operación, simplemente se grafican o se escriben de maneras diferentes. La mitad de los años de mi primo y los míos. X sobre 2 más Y sobre 2. Muy bien, esto también yo lo puedo hacer como X más Y y todo sobre 2. Porque si te fijas al final estoy dividiendo todo eso. ¿Sí? O también lo puedo representar como una multiplicación. Un medio de X más Y. Que al final si multiplico un medio por X, pues va a ser esto de aquí. ¿Sí? Son muchas las representaciones algebraicas que podemos tener. ¿Cuál vamos a utilizar? La que a ti se te haga más fácil. Yo solo te estoy poniendo algunos ejemplos para que veas cómo se puede hacer. Ahora vamos a utilizar a X con cantidades de dinero. Lo reparto entre 5 familiares. ¿Cómo quedaría? X sobre X sobre 5. 5. X entre 5. X entre Sobre 5 sobre 5, no hay problema. Pierdo la quinta parte de una apuesta. Pues quedaría igual. Un quinto de X es igual a X sobre 5. Gano el doble de lo que tengo. 2X. 2X. Cobro 500 y ahora tengo X más 500. X más 500. 500 más X. O 500 más X. En las sumas no hay tanto problema como las acomodas porque al final se están sumando. El donde sí tenemos que tener cuidado es en las restas. Ahora dice, el doble de un número, ¿cómo lo podríamos representar? 2X. 12X. Ahora vamos a ver algo nuevo. El cuadrado de un número, ¿cómo lo podríamos representar? X al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí es donde les digo que hay mucha confusión. Porque a veces me escriben este de aquí arriba como X2 y pues parece que estás hablando al cuadrado. Entonces cuando hablemos de potencias, pues sí hay que poner primero la letra y después el número. Cuando sean productos, multiplicaciones, primero el número y después la letra. El antecesor de un número. X menos 1. Muy bien, para los que no sepan, la palabra antecesor es antes de. ¿Sí? Entonces, si el número es 10, pues antes del 10 pues va a ser 10 menos 1. El triple de un número, 3X. 3X. muy bien. Y aquí va a empezar un poquito el problema. Un número par. ¿Cómo ustedes sacarían un número par?
Aquí sí va a estar un poquito difícil porque pues la solución sería que todo sería x más 2, ¿no? ¿Por qué x más 2? Porque todo lo que al momento de dividir entre 2 me dé un número exacto, pues quiere decir que es un número par. Si ya no me da exacto, quiere decir que es impar. Entonces esta operación la puedo utilizar tanto para números pares como para números impares. Pero también alguien puede decir, ¿y cómo puedo sacar cuando es un número impar? Pues no lo podrías hacer como x entre 3. ¿Por qué no se podría? Por algo muy sencillo, pues hay muchos números que son impares y que no son divisibles entre 3. Por ejemplo, el 5 es impar y no se divide entre 3. Entonces podemos decir que x entre 2 me va a dar tanto números pares como números impares. ¿Cuáles van a ser los pares? Pues los que tengan división exacta y los impares los que no tengan división exacta. El consecutivo de un número, ¿cuál sería? X más 1. X más 1. Consecutivo pues es el que sigue inmediatamente. El producto de un número y su antecesor. X menos 1. Pues puede ser X, que es el producto de un número y su antecesor. Aquí sería, como nos hablan de producto, es una multiplicación, ¿sí? Entonces sería, el producto sería la multiplicación de esos números. Entonces sería X es el número y su antecesor sería X menos 1. X menos 1 representa al número anterior. Y el producto es multiplicar al número por su número antecesor. ¿Sí estamos? Sí, profe. El producto de tres números consecutivos. X más 1 más 1 más 1. O Lo podría voy, ser X más 3. lo voy a poner como tú dices, X más 1 más 1 más 1. ¿Sí? Ojo, si yo pongo aquí que X vale 1, el final de este resultado va a ser 4. Al momento de leer yo aquí dice el producto. ¿De cuántos números? De 3. Entonces, esos tres números van a ser tres operaciones. Entonces van a ser 1, 2, 3. X va a ser el número inicial, ¿sí? Su siguiente número pues sería X más 1. Y el que le seguiría a este no sería X más 1 más 1. Lo mejor sería X más 2. Aquí supongamos que le doy el valor de X de 2. Vamos a ver si es cierto. Aquí, ¿cuál sería el valor? Si lo sustituyo, sería el 2. X más 1, pues 2 más 1, 3. Si es el consecutivo, sí. X más 2, si sustituyo 2 más 2, es 4. Y aquí tengo los productos, sería la multiplicación. 2 por 3, 6 más 4, 24. Ya multipliqué. Ahorita suena un poquito difícil y complicado, pero que poco a poco lo vamos a ir llevando con la práctica y todo. No se desesperen. Hasta aquí, ¿alguna duda, algo que se les complique? No. ¿Segurotes? Sí. Muy bien. Bueno, en el lenguaje algebraico siempre vamos a tener letras y números y cada una de ellas va a representar algo. Nosotros vamos a tener algo que se llama constante. ¿Y qué es una constante? Es un número que no cambia el valor
y generalmente se representa con las primeras letras del abecedario, A, B, C. ¿Sí? En el ejemplo dice 3x más 10 es igual a 100. En este ejemplo las constantes son los números, ¿sí? Pero en el ejemplo de acá, normalmente cuando nosotros vemos la letra A, la letra B y la letra C, quiere decir que es una constante. Cuando ya vemos la letra X es cuando ya va a ser una variable, ¿sí? Y las variables se representan, las variables representan un número que cambia de valor y generalmente se representa con las últimas letras del abecedario, X, Y y Z. Entonces, constantes. ¿Qué significa constantes? No cambia. ¿Sí? Variable. Su propio nombre lo dice. Su valor cambia o es variable dependiendo del valor que yo le dé. ¿Sí? ¿Qué entra como constantes? Bueno, las constantes normalmente van a ser números, pero también podemos agregar letras y normalmente son las letras iniciales del abecedario. Pero en las variables también pueden entrar, sí, no hay ningún problema. Este libro lo que quiere es que tú vayas aprendiendo poco a poco a ir representando. Pero es bien raro que como constante nos den A, B y C. Normalmente siempre nos van a dar números. ¿Qué pasa cuando una variable, que es una letra, está acompañado de una constante que es un número? Bueno, aquí ya se le cambia el nombre y quiere decir que esta constante va a ser un coeficiente y un coeficiente normalmente va a ser una multiplicación. En este caso, 4x, su coeficiente es 4, ¿sí? ¿Y qué nos va a decir ese 4? Que el valor que yo obtenga de x se va a multiplicar por 4. No sé si me fui muy rápido, si sí quedó un poco entendido. Les voy a pedir por favor ahí que me digan si sí quedó entendido o no. A mí sí. A ver, Sí, profe, sí se entonces, entendió. ¿qué es una constante? Un valor que no cambia. Un valor que no cambia, muy bien. ¿Y una variable? Un valor que Un valor que se cambia. Valor que sí cambia. Muy bien. Voy a poner esta operación aquí. Y de esta operación, ¿cuáles son las constantes que ustedes ven? 3 y 5. 3 y 5. Aquí hay una constante que está implícita. ¿Qué es implícita? Que nosotros ya la conocemos. Esta es una letra Z. No tiene una constante al lado. Pero nosotros sabemos que esa constante es 1. ¿Sí? Al igual que la potencia, ¿sí? Son algo que ya inferimos. Entonces, esta constante 3, esta constante 5, al momento de estar acompañadas ya con una letra, cambian de nombre y va a ser a coeficiente. ¿Sí está claro? Pero ¿qué pasa si yo tengo 3x más 5y más 1000? En este ejemplo de aquí, ¿cuál sería la constante? El 1000. El 1000. ¿Por qué? Porque tanto el 3 como el 5 están acompañados de una letra y ya dejan de ser una constante, ahora van a ser un coeficiente. Aquí esta que no está acompañada de ninguna letra va a ser una constante. Entonces, cuando ustedes vean
una fórmula donde hay un número, ese número siempre va a ser una constante, es algo que nunca cambia. Por ejemplo, ustedes ahorita en física, me imagino que ya vieron algunas de las leyes y ahí la mayoría o algunas de esas leyes tienen constantes para sacar la gravedad, para sacar la fuerza, para sacar velocidad. Muchos utilizan constantes. Entonces la constante normalmente es ese número que no cambia, ¿sí? O esa cantidad que no está acompañada de una literal. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Bueno. Vamos a analizar esta figura ya para terminar y para que ustedes me digan si queda un poquito claro. No sé si ustedes se fijan, pero no sé cuántas figuras ven en ese rectángulo. 5. 5, muy bien, hasta vienen en colores diferentes. Cada una de ellas en su interior ya tiene representada la equivalencia en áreas, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí dice que su área es x al cuadrado. ¿De dónde salió? Pues muy fácil. Si tú recuerdas, ya vimos lo que era multiplicación de potencias. Entonces, aquí la potencia de este es 1 y de este es 1. Como ambos tienen la misma base, te aparece un monito de esos que andan o anduvieron de moda, pero no es. Si yo multiplico x por x, pues sus potencias es 1 y 1. Entonces sería x elevado a la 1 más 1. Y en consecuencia tendría x al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Pues la fórmula cambia un poquito. ¿Por qué? Porque aquí va a ser x por y. Bueno, lo voy a poner a ver si no se pierde. X por y no puede tener una cantidad al cuadrado. Déjenles explico por qué. X y y son diferentes bases y la misma ley de las potencias nos dice bases diferentes se deja igual. Entonces, si yo multiplico x por y, pues su área va a ser x y y. Cualquier letra o número a un lado o junto a una letra me va a hacer una multiplicación, algo que ya se ha escrito. Si aquí ustedes no ven paréntesis o algo, x y y van a representar una multiplicación. Esta de acá es la misma porque ya tiene los valores. Pero aquí es donde ya cambia. Por ejemplo, si tú te fijas, este lado de acá vale y y este lado de acá también vale y. ¿Qué quiere decir? Que pues la multiplicación para sacar el área sería y por y. Y estaría obteniendo y cuadrada. ¿Sí queda claro nada más de dónde salieron estos valores? Sí, profe. Entonces aquí nos dice, ¿cuál sería el perímetro y el área? Nosotros sabemos que el perímetro es sumar todas las letras o todos los valores, ¿sí? Pero por ejemplo en el rectángulo yo sé que dos lados son iguales. Entonces yo puedo inferir que este lado de aquí de abajo es el mismo de aquí de arriba, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que 2 veces x, que es este de aquí, más esta y de acá, más esta y de aquí, más esta y de acá, me va a dar la suma tanto de este lado como de este lado. ¿Sí queda claro por qué puse el 2? Porque es este lado de arriba Sí. y este lado de abajo.
Si yo lo simplifico, pues yo me fijo que cuántas y tengo. Una, dos, 8. 8. Bueno, aquí nada más en este son 3. Entonces voy a simplificar esto y me quedaría 2 por x más 3y. Este de arriba y este de abajo son lo mismo. ¿Sí queda claro? Nada más que este está más simplificado, menos que escribir. Pero ahora me falta este lado de aquí y este lado de acá. Si yo me fijo, aquí tengo dos valores, aquí tengo x y acá tengo y. ¿Cómo puedo representar eso? Pues yo le puedo poner aquí más x más y más y, ¿verdad? Que son esta y esta. Si me voy a la parte de arriba y simplifico, pues aquí tengo 1 y 2y. Entonces puedo sumar más, aquí me equivoqué, perdón, sería primero más x más 2y. Al final, si yo hiciera todas las operaciones, pues tendría que multiplicar este 2 por x, este 2 por y, y al final tendría que el perímetro es igual a... La voy a simplificar un poquito, pero bueno, lo voy a resolver aquí. 2 por x, ¿a qué es igual? 12. 2x. 2x, muy bien. Más 2 por 3y, 6y. Más x más 2y. Quiere decir que el perímetro va a ser, si yo sumo todo lo que es x, pues esto es una x más 2, sería 3x más 8y. ¿Sí está claro qué hice? En pocas palabras, hagan de cuenta que yo sumé todas las x que pueden tener por aquí. Aquí hay una, aquí hay otra y, aquí hay otra y y aquí hay otra y. Alguien dice, ¿desde un inicio lo pude haber hecho? Sí, yo lo único que quise es ir repasando algunos temas. ¿Cuántas x tengo en el perímetro? 1, 2, 3. Acá tengo 3x, sí. ¿Cuántas y tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8y. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos hacer el área? Multiplicando. Multiplicando, pero nos generaría un chorizote matemático aquí de muchas letras multiplicando. Si aquí ya me la dan, que el área de este cuadro es este, de este rectángulo es este, y de este otro es este, y de estos cuadros es este, pues yo puedo simplificar y decir, el área de este rectángulo total es, si a x cuadrada le sumo xy más xy más y cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y al final puedo decir, ah, pues estos dos son iguales, los puedo juntar, sí, estos también, sí, y me quedaría que el área de ese rectángulo es x cuadrada más 2xy más 2y cuadrada. ¿De dónde salen las 2y cuadradas? Pues de esta. 1, 2. ¿De dónde salen las 2xy? De esta y de esta. ¿Y de dónde sale x cuadrada? Pues de esta de aquí. Ahora dice, ¿qué representa la x? ¿Qué representa la x, jóvenes? El ancho. ¿El ancho de qué? De la figura.
En este caso no, porque la figura es todo el rectángulo, ¿sí? X representa el lado del cuadrado anaranjado, ¿no? Perdón, no, Sí. sí puede entrar, tienes razón, como el ancho, pero aquí entra un poquito el problema, ¿sí? Que también tenemos otro valor para el ancho. Entonces nos podemos confundir, pero nosotros podemos decir que, ya hablando un poco más matemático, en este problema, 2y, estas 2y en el perímetro, ¿a qué es igual? A X. A x, aquí ya estoy infiriendo, y estas dos hacen referencia al ancho, ¿sí? ¿Por qué viene aquí el problema? Porque cuando yo hablo de x, bueno, x aquí puede representar el ancho, pero no representa el largo, representa solo una sección. Entonces, ¿qué representa x? Pues puede ser el lado del cuadrado anaranjado, ¿no? O el ancho del rectángulo total. ¿Sí estamos? Pero ya aquí en y es donde vamos a batallar un poco, porque y también va a representar el ancho, pero también va a representar una sección del largo, ¿sí? Entonces podemos nosotros ir reduciendo, ir partiendo en mitades este total del rectángulo en cuadritos y rectángulos más pequeños. ¿Qué representa x cuadrada? Pues el área. No es el área total, es el área de una de las figuras. ¿Qué representa y cuadrada? Pues igual, el área de una de las figuras. Aquí me faltó de una de las figuras. Dice, ¿cuáles son las expresiones algebraicas que modelan el perímetro y el área de las figuras? Ya las tenemos, ¿no? Esta que tengo aquí es el área. Y estas de acá son las del perímetro. Todas son lo mismo, ¿eh? Esta es la más simplificada, pero esta de arriba también representa el área. Ahora dice el problema. Si x es igual a 10 y y es igual a 5, ¿cuánto mide el perímetro y el área de cada figura? Si yo sustituyo en cada una de ellas, pues me voy a tardar un poquito en resolver todo esto. Pero si me voy directamente a la fórmula ya simplificada, que es esta del perímetro, pues dice x vale 10. Entonces yo tengo la fórmula 3, el valor de x es 10, lo voy a multiplicar, más 8 y el valor de y es 5. Quiere decir que el perímetro van a ser 30 más 40. ¿Cuánto va a ser el perímetro? 70 unidades. ¿Cómo voy a sacar el área? Pues voy a sustituir aquí. Va a ser 10 al cuadrado más 2 veces el valor de x, que es 10, por el valor de y, que es 5, más 2 veces el valor de y, que es 5 elevado al cuadrado. Vamos a ver aquí si quedó claro un poquito las operaciones. Y al cuadrado, ¿cuánto sería su valor? Y al cuadrado, perdón, 10 al cuadrado sería 10 por 10, y esto representaría 100, ¿sí? Más la multiplicación sería 2 por 10, 20 más 5, perdón, por 5,
sería 100, ¿no? Más 2 por 5 al cuadrado. ¿Qué operación haríamos primero? ¿La multiplicación de este o el cuadrado? Si recuerdan en la jerarquía nos dice que siempre son primero los cuadrados. Entonces 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 25 por 2, 50. El área de esta figura son 250 unidades. ¿Sí? Si yo lo hiciera aquí, pues sustituyo y aquí serían los 100 que voy hablando. 5 por 10, 50, más 50, ya están los 200. Y al cuadrado serían 25, 5 por 5, 25, ¿sí? Y 25 más 25, 50. Y sumados nos darían 250. Entonces, ¿les parece si por el día de hoy le dejamos hasta aquí? Le continuamos ya el lunes. Y a partir yo creo que ya del lunes, después de la clase por ahí, ya van a tener sus tarea en Classroom. Muy bien, profe, gracias. Bueno, no, a ustedes que tengan bonito fin de semana. Descansen. Gracias, profe, No, a igualmente. ustedes. Igualmente, adiós.